Buen día, nuevamente aquí en el Centro de las Piedras con Marianita, ¿verdad? Haciendo este programa Redimiendo el Tiempo para Dios. Y qué gozo me da, hermanos, qué alegría me da poder estar aquí, ¿verdad? Esperando a Mari, y poder hablar de las maravillas, de la gloria y poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La Biblia habla que todas las cosas fueron hechas por Jesús y sin Él nada de lo que ha hecho se ha hecho. Quiere decir que todo está hecho por Jesús. Y ayer la nieta me decía, pero abuelo, ¿y los autos lo hizo el hombre? Entonces yo le decía a mi nieta, a Mariana, el auto en el Antiguo Testamento ya Dios lo había profetizado, ¿verdad? Y cuando el hombre va a hacer algo, ya Dios lo había profetizado en la Biblia, como el auto, ¿verdad? Como el vía satélite, como el avión. Todas esas cosas están todas profetizadas, que la ciencia iba a aumentar, como estamos viendo la ciencia aumentando, pero todo es nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, que permite, les da la capacidad, la sabiduría, para que puedan hacer un auto, puedan hacer una bicicleta, puedan hacer una moto, ¿verdad? Y eso la ciencia no lo entiende, la ciencia no lo comprende. Todo está hecho por Dios, por Él y para Él, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hermano, nos encontramos que la palabra de Dios, como dice la misma palabra, es lumbrera a nuestros pies. Mira, en el año 69, cuando la primera vez que los hombres pisaron allí la luna, ya estaba profetizado que el hombre iba a llegar a poner nido entre las estrellas, dice la profecía, ¿verdad? Y en el avión dice, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas, cada uno sentado a sus ventanas, junto a las nubes, ¿verdad? Entonces, las profecías en aquel tiempo, ¿verdad? Los profetas nunca habían visto un avión, no sabían lo que era un avión, ¿verdad? El auto se precipitarán a las plazas con grandes estruendos, como antorchas encendidas. Allí está hablando del auto, ¿verdad? Que se precipitarán a las calles con ruidos espantosos, claro, el profeta que yo nunca había escuchado el ruido de un auto, ¿verdad? 700, 800 años antes que viniera Cristo ya está profetizado. Entonces cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos que la palabra te anticipa a las cosas que van a suceder. Por eso son profecías, ¿verdad? La profecía te advierte lo que va a venir, como en Mateo 24, 22, ¿verdad? Una profecía que se está cumpliendo en estos días, donde dice la palabra de Dios, hermano, que la hora sería acortada a causa de sus escogidos, ¿verdad? Que los días serían acortados a causa de los escogidos, ¿sí? Si no, nadie sería salvo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo que los días se nos van, pero rapidísimo. Ya estamos en la terminación, hermano, del año 23, estamos para arrancar el año 24, y parece ayer, ¿verdad?, que todo aquello que se armó con el COVID, parecía que no iba a terminar nunca, pero ya han pasado años del COVID, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que la palabra de Dios se cumple en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que dice la palabra se cumple. Entonces, cuando nosotros vamos a las profecías, cuando nosotros vamos a lo que nos enseña el Señor, que la maldad iba a aumentar en los últimos días, ¿verdad? El carácter del hombre con la maldad lo estamos viendo en el 2023, la maldad tan grande que hay en el ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la palabra lo dice. No tenemos lucha de carne ni de sangre, sino de príncipe y potestad de las tinieblas, ¿verdad? Y hay huéspedes de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que esos espíritus de maldad, ¿sí?, como un ejército bien armado por Satanás, sale al mundo entero, a los 5 continentes, ¿sí?, para atacar al ser humano
y que haya maldad, que haya envidia, que haya celo, que haya rencores, que haya guerra, ¿verdad? Como las estamos viendo. Todo está apuntado en la Biblia. Por eso yo te aconsejo a ti que tal vez nunca leíste la palabra de Dios, que empieces a leerla, que empieces a pedirle al Señor que te dé sabiduría, que te dé entendimiento. Mira, en Apocalipsis 11, ahí está el vía satélite, ¿no? Allí hay 2 testigos del Señor que lo matan y lo dejan tirado muerto en una plaza, y todos se hacían regalos porque estos hombres eran hombres que atormentaban al anticristo y a todo el gobierno del anticristo en los 5 continentes, y estos hombres, el anticristo los mata y los deja tirados en la plaza, ¿sí? Demostrando que él era Dios. Pero al tercer día, y dice que de todos los pueblos, naciones, todos se mandaban regalos, presentes, ¿verdad? Porque estos 2 testigos habían muerto. Pero al tercer día, ¿no? Toda lengua, tribu y nación vieron resucitar a esos 2 testigos, y allí es cuando el pueblo judío se da cuenta que el anticristo, sí, es el que está sentado en el trono de ellos. Habían aceptado al anticristo como el Mesías, y ahí se dieron cuenta que ellos habían despreciado a aquel que vino a salvarlos, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando nosotros vemos las profecías, ¿verdad? Que de hace años nosotros podemos ver un partido de fútbol que está jugando en la China, lo vemos acá en la Ciudad de Las Piedras, ¿verdad? Y qué lindo es que nosotros podamos entender y comprender que la palabra de Dios es lumbrera a tus pies, que todo lo que está sucediendo ya la palabra te lo está advirtiendo. La palabra dice en profecías del Señor que el sol iba a quemar en los últimos días en la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Verdad? Es impresionante, hermano, los incendios, todo lo que estamos viendo a causa de que el calor iba a aumentar sobre la tierra. Entonces, hermano, ¿qué es lo que yo te digo a ti, hermano, que tal vez hayas aflojado en el camino de Dios, que tal vez, no sé, tuviste problemas, ¿verdad? Y te desanimaste y te fuiste de la iglesia? Yo te digo que Jesús te ama, que Jesús es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ¿sí? Que Jesús te está esperando con los brazos abiertos, así como el hijo pródigo, ¿sí? Que le falló al padre, derrachó toda la plata del padre, y sin embargo, cuando él se dio cuenta que estaba comiendo algarrobo, como los chanchos, dijo, pensar que en casa comía manjares. Y Dios te está llamando a comer manjares. Dios te está llamando, ¿sí?, a que tengas la salvación, la vida eterna. Por eso yo te animo, ¿sí?, que si has abandonado la iglesia, te reconcilies con tu pastor, te reconcilies con tus hermanos por la salvación de tu alma. Mira que esto no es un cuento, mira que el infierno existe, el tormento eterno existe, ¿verdad? Y por una raíz de amargura, por un problema, perdés la salvación. Vuélvete a Cristo, vuélvete al Señor, vuélvete a tu iglesia donde ibas, vuelve a tu pastor, a la sierva, pídeles perdón a tus hermanos por haberle fallado, ¿sí? Y vuelve al Señor, porque el Señor viene y viene a paso agigantado. Estamos en la última, ¿cómo te puedo explicar? La última generación del arrebatamiento, ¿verdad? Estamos viviendo la última generación del arrebatamiento. No que se acabe el mundo, sino que Cristo viene a buscarnos. Por eso arrepiéntete. Y tú tal vez nunca escuchaste un mensaje bíblico. Yo te digo a ti que aceptes a Jesús como tu Salvador, ¿sí? Que Jesús, pide al Señor que entre en tu corazón, que te salve, pídele perdón por todos tus pecados, y automáticamente el Señor te va a perdonar. Por eso yo te digo a ti, ¿verdad?, que hay un Dios que te ama, hay un Dios que entregó a su Hijo para la salvación de tu alma, y que esa sangre derramada en la cruz es la que nos perdona de todo pecado. Vuélvete al Creador, vuélvete a nuestro Señor. ¿Sí? De acá de la Ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, ¿sí?, para los 5 continentes, ¿sí?,
mandándote este mensaje que Cristo te ama. Cristo te ama. Ven a los brazos de Cristo. No dudes, si estás en una cárcel, si estás en un hospital, estás en un geriátrico y estás escuchando, yo te digo que Cristo te ama. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Jesús como tu Salvador. Que Dios te bendiga y la paz de Dios contigo.